Maussan Televisión presenta. El mundo está a 85 segundos de la medianoche. Nunca habíamos estado tan cerca del abismo. Armas nucleares activas, crisis climática acelerada, inteligencia artificial sin control y decisiones políticas que ponen en riesgo el futuro de todos. Mientras el reloj del apocalipsis avanza, los océanos intentan ser rescatados con un tratado histórico que podría marcar un antes y un después, si no queda solo en papel. Y en México, en el momento que debería ser sagrado el nacimiento, miles de mujeres siguen enfrentando violencia y silencio. Esta noche 24/7 no venimos a tranquilizar conciencias, venimos a confrontar la realidad, porque el tiempo se agota y alguien tiene que decirlo. Comenzamos. «24/7» con Sebastián Maussan. El reloj creado por los científicos atómicos del mundo no es un símbolo cualquiera, es una advertencia. A 85 segundos de la medianoche, el llamado reloj del apocalipsis enmarca el punto más crítico de la historia de la humanidad. No es ciencia ficción, es el diagnóstico de algunos de los científicos más influyentes del planeta frente a las amenazas nucleares, el colapso climático, la inteligencia artificial sin regulación y la inestabilidad política global. Nuestro reportero Valdemar López investigó qué hay detrás de esta contundente advertencia y qué significa para el futuro inmediato de todos nosotros. Este es su trabajo. Este 2026, el reloj del apocalipsis está a tan solo 85 segundos para la medianoche. Este instrumento, creado por el Boletín de Científicos Atómicos, que mide simbólicamente el fin del mundo, pero más que una advertencia, debe servirnos como un llamado a la acción. El cambio climático, las bombas nucleares, la inteligencia artificial e incluso las decisiones de los líderes mundiales nos acercan peligrosamente a una catástrofe. Todas estas amenazas son creaciones humanas que pueden revertirse si pudiéramos abandonar nuestra visión individualista con el planeta. La humanidad está más cerca que nunca del fin del mundo. Las armas nucleares, el avance del cambio climático, las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial e incluso las decisiones políticas de los líderes de las potencias más poderosas aproximan peligrosamente al planeta hacia una catástrofe. Esta es la advertencia lanzada por un grupo de científicos creadores del reloj del apocalipsis, un instrumento que mide simbólicamente los peligros que podrían acabar con la humanidad y qué tanto nos acercamos hacia la medianoche, la cual representa el juicio final, la destrucción total y catastrófica de la civilización. Este 2026, las manecillas del reloj del apocalipsis están más cerca que nunca del final de los tiempos, a tan solo 85 segundos para la medianoche. La humanidad no ha logrado avances suficientes frente a los riesgos existenciales que nos ponen en peligro a todos. Por ello, adelantamos el reloj. El reloj del apocalipsis es una herramienta para comunicar qué tan cerca estamos de destruir el mundo con tecnologías creadas por nosotros mismos. Los riesgos que enfrentamos por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías disruptivas siguen en aumento. Cada segundo cuenta y el tiempo se nos está acabando. Es una verdad dura, pero esta es nuestra realidad. Ahora faltan 85 segundos para la medianoche. Es lo más cerca que el mundo ha estado jamás de la medianoche. El reloj del apocalipsis fue creado por el Boletín de Científicos Atómicos en 1947 en la Universidad de Chicago. Entre sus fundadores se encuentran los científicos que participaron en el Proyecto Manhattan,
dedicado a la creación de la primera bomba atómica. Figuras destacadas como Albert Einstein o Robert Oppenheimer advirtieron el peligro de una guerra nuclear a escala planetaria. Aunque la analogía del reloj del fin del mundo fue usada inicialmente para representar la catástrofe de una guerra nuclear, hoy en día otras amenazas son igualmente graves. Quizá el más urgente es el cambio climático. La metáfora sobre el avance del tiempo hacia una medianoche catastrófica sigue siendo importante, porque para el clima hay puntos de inflexión de los que el planeta no se puede recuperar. Incluso las decisiones políticas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump durante el primer año de su segundo mandato generan incertidumbre global e impulsan los peligros que mueven las manecillas del reloj hacia el apocalipsis. El año pasado, advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de una catástrofe y que los países debían cambiar de rumbo hacia la cooperación internacional y la acción frente a los riesgos existenciales más críticos. Lamentablemente, ocurrió lo contrario. En lugar de atender esa advertencia, las principales potencias se volvieron aún más agresivas, confrontativas y nacionalistas. Trump ha retirado a la principal potencia militar, Estados Unidos, una de las naciones más contaminantes del mundo, de más de 60 organizaciones internacionales, convenciones y tratados de las Naciones Unidas y otros organismos, entre las que destacan el Convenio Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. En 2025, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron un máximo histórico. Ese año fue además el tercero más caluroso a nivel mundial y marcó el primer periodo de 3 años en el que las temperaturas superaron el umbral de 1,5 grados, establecido como límite de calentamiento global en el Acuerdo de París, del cual también se ha retirado Estados Unidos con Donald Trump. 2025 fue un año plagado de fenómenos meteorológicos extremos, con sequías, tormentas destructivas e incendios devastadores. Pero la cumbre climática COP30, realizada el año pasado, no logró sus objetivos contra los combustibles fósiles. Claro ejemplo de ello es la guerra de Trump contra las energías renovables, priorizando el carbón y los combustibles fósiles, cancelando proyectos eólicos marinos, así como permisos para la energía solar y eólica, con el fin de devolver el dominio energético a los hidrocarburos. Aun cuando todos estos peligros climáticos acercan las manecillas del reloj hacia la medianoche que destruirá la civilización, en Estados Unidos, la agenda de la administración Trump busca derogar sistemáticamente objetivos y políticas, así como diezmar fondos para la mitigación del cambio climático y la ciencia. Entre otras cosas, es el retroceso de la política climática más agresivo que han analizado los ambientalistas. El Boletín de Científicos Atómicos alerta que no se trata solo de Estados Unidos. Entre los liderazgos mundiales, también hay una tendencia hacia el negacionismo ambiental, el rechazo a la democracia o el retorno al autoritarismo. Es evidente que las acciones de esta administración han influido en el reloj, pero el reloj del apocalipsis se refiere a riesgos globales, y lo que hemos visto en el mundo es un fracaso flagrante del liderazgo. Sin importar el gobierno, un giro hacia el neoimperialismo y un enfoque orwelliano de gobernanza solo servirán para empujar el reloj más cerca de la medianoche. Al mismo tiempo, la evolución acelerada de la inteligencia artificial plantea un tipo diferente de amenaza. Desde la incorporación de estas inteligencias en los ejércitos más poderosos del mundo, hasta su potencial para el diseño asistido por IA de nuevos patógenos contra los que los humanos no tienen defensas efectivas.
La inteligencia artificial representa un reto para la humanidad, una herramienta que puede facilitar nuestras vidas, pero oculta en sí misma la manipulación, la desinformación, la generación de imágenes falsas, así como el uso político de sus algoritmos como parte de los riesgos que pueden desencadenar un escenario del fin del mundo. Estamos viviendo un Armagedón de la información, provocado por la tecnología que gobierna nuestras vidas, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial generativa. Ninguna de esas tecnologías está anclada en los hechos. Tu asistente de IA no es más que un algoritmo de predicción. Aunque la amenaza de un apocalipsis nuclear parecía ser una idea del siglo pasado, el 5 de febrero de 2026 expiró el último pacto que limitaba la proliferación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos. El nuevo tratado START fue firmado en 2010, pero no se logró un acuerdo para su renovación, lo que elimina por primera vez en más de medio siglo cualquier límite en los arsenales atómicos de las potencias más grandes del mundo. La terminación del tratado New START alienta temores de que podría desatarse una nueva carrera armamentística nuclear, no solo para el Boletín de Científicos Atómicos. Esta advertencia también es compartida por el líder de la Iglesia Católica, el Papa León XIV, quien hizo un llamado a los líderes de Estados Unidos y Rusia para evitar la amenaza de las armas nucleares. El Tratado START, firmado en 2010 por los presidentes de Estados Unidos y Rusia, expira, lo que representó un paso significativo en la contención de la proliferación de armas nucleares. La proliferazione delle armi nucleari. Rivolgo un pressante invito. Les envío una invitación urgente para que no dejen que este instrumento se derrumbe sin intentar garantizar un seguimiento concreto y efectivo. La situación actual nos exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentista que amenace aún más la paz entre las naciones. Los líderes de las máximas potencias nucleares hicieron declaraciones en el último año, mostrándose dispuestos en avanzar hacia la desnuclearización de sus arsenales, pero el tiempo se agotó sin renovar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, visto como el último freno a una nueva carrera nuclear. Hemos hablado de desnuclearizar, y el presidente Putin y yo estuvimos de acuerdo en que lo íbamos a hacer a lo grande. Por lo tanto, Rusia está dispuesta a seguir adhiriéndose a las limitaciones cuantitativas centrales del nuevo tratado START durante un año después del 5 de febrero de 2026. Creemos que esta medida solo será viable si Estados Unidos actúa de manera similar. Ahora Estados Unidos busca un nuevo y modernizado tratado que incluya a Rusia y a China, aunque Beijing ha rechazado esta propuesta y Moscú pide que también se limiten los arsenales nucleares de Reino Unido y de Francia. Ya sean las armas nucleares, el cataclismo climático o la dependencia a las tecnologías, cada una de estas amenazas tiene el potencial de destruir la civilización y dejar a la Tierra prácticamente inhabitable para los seres humanos. Estos peligros hicieron avanzar el reloj del apocalipsis 4 segundos hacia el punto sin retorno de 2025 a 2026. La decisión no es tomada a la ligera. Científicos, especialistas y académicos analizan cada año los principales riesgos planetarios, no con el objetivo de generar miedo, sino más bien para incitar a la acción sobre las amenazas que pueden acabar con la humanidad.
Creo que lo importante es recordar que se trata de amenazas existenciales causadas por los seres humanos. Nosotros creamos estos problemas y por lo tanto tenemos la capacidad de resolverlos, aunque no pueda hacerse todo de una sola vez. No existe una solución única y elegante para ninguno de los problemas que enfrentamos, pero estos problemas tienen solución. El reloj del apocalipsis debe ser tomado no solo como una advertencia, también es un llamado a enfrentar de forma colectiva las amenazas que son para toda la humanidad y dejar de lado la relación individualista con nuestro planeta. El reloj del apocalipsis está ahora más cerca que nunca de la medianoche. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que tenemos plena capacidad para hacer retroceder el reloj. En el pasado, el reloj se ha alejado de la medianoche y puede y debe volver a hacerlo en el futuro. Las herramientas necesarias para reducir estas amenazas existenciales existen. Lo que nos falta es cooperación internacional, valentía política y un llamado a la acción como ciudadanía global. Cada persona, en cualquier lugar del mundo, tiene algo en juego en la tarea de enfrentar estas amenazas. Los miembros del Boletín de Científicos Atómicos han enfatizado constantemente que la finalidad del reloj del fin del mundo es hacernos actuar ahora para evitar algunos de los peores escenarios que amenazan a la humanidad. Durante décadas, el mar fue tierra de nadie, sin reglas claras, sin vigilancia real y con explotación desmedida. Más del 60% de los océanos del planeta quedaron expuestos a la sobrepesca, la contaminación y la ambición sin límites. Y cuando el océano se debilita, el clima colapsa, la biodiversidad desaparece y nuestra propia supervivencia entra en riesgo. Hoy por primera vez el mundo intenta poner orden. El Tratado de Alta Mar, que entró en vigor en enero de 2026 y ya ha sido ratificado por más de 80 países, promete proteger vastas zonas oceánicas. Es por ello que nuestra compañera Carmen Ramos nos presenta un análisis profundo sobre lo que podría ser un punto de inflexión histórico para el planeta. Esta es una esperanza para el océano y para todos nosotros. Durante décadas, los océanos fueron vistos como un territorio sin dueño. En aguas profundas, lejos de cualquier frontera, la pesca intensiva, la contaminación y la explotación de recursos avanzaron casi sin reglas claras. Los ecosistemas vitales para el planeta comenzaron a deteriorarse en silencio. Pero hoy, la historia cambia. El 17 de enero de 2026 entró en vigor el Tratado de Alta Mar, un acuerdo histórico respaldado por más de 80 países para proteger el 60% del océano que no pertenece a ninguna nación. En este reportaje te explicamos por qué este tratado representa una esperanza real para el océano y para el futuro de la humanidad. Durante décadas, los océanos han sido considerados un territorio sin dueño. Más allá de las fronteras nacionales, en aguas profundas y lejanas, la actividad humana ha avanzado casi sin reglas claras. La pesca intensiva, la contaminación y la exploración de recursos han puesto en riesgo ecosistemas clave para la vida en el planeta. Hoy, esa situación comienza a cambiar en un hecho histórico y fruto de las reuniones mantenidas previamente en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las jurisdicciones nacionales, más conocido como el Tratado de Alta Mar, el cual ha obtenido la ratificación de 81 países. Un acuerdo global que busca proteger los océanos más allá de la jurisdicción de cualquier país. En este reportaje te explicamos qué es el Tratado de Alta Mar, por qué es tan importante, cómo funcionará y qué impacto puede tener en el futuro del planeta.
La alta mar se refiere a todas aquellas zonas del océano que se encuentran más allá de las 200 millas náuticas de las costas de los países. Estas áreas no pertenecen a ninguna nación y representan cerca del 60% de la superficie de los océanos y casi la mitad del planeta. A pesar de su enorme extensión, hasta ahora la alta mar contaba con pocas reglas claras de protección ambiental. Esto permitió que se realizaran actividades como pesca industrial sin suficiente control, tránsito marítimo intenso, exploración minera en el fondo marino e investigación genética de especies marinas sin regulación. La falta de normas facilitó la explotación de estos espacios, poniendo en peligro especies y ecosistemas fundamentales. No cabe duda que este es un desarrollo muy importante para gobernar la alta mar. ¿Y gobernar para quién? Para el bien común. El acuerdo también viene a generar un balance normativo que antes no existía. El desafío de generar una regulación para algo que no se está dando es muy grande. Una de las preguntas que más se hacen es ¿por qué era necesario un tratado? Los océanos cumplen un papel vital para la vida en la Tierra. Regulan el clima, absorben dióxido de carbono, producen oxígeno y son fuente de alimento para millones de personas. Sin embargo, estudios científicos advierten que la biodiversidad marina está disminuyendo de manera acelerada. Muchas especies están en riesgo y los ecosistemas marinos muestran señales claras de deterioro. Hasta ahora, solo alrededor del 1% de la alta mar estaba protegida, una cifra muy por debajo de lo recomendado por la ciencia. Ante este panorama, surgió la necesidad urgente de un acuerdo internacional que estableciera reglas comunes para cuidar estos espacios. Tras casi 20 años de negociaciones en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, los países lograron aprobar el Tratado de Alta Mar. Este acuerdo busca garantizar la protección y el uso sostenible de los océanos y se convierte en uno de los avances ambientales más importantes de las últimas décadas. Uno de sus principales objetivos es cumplir la meta global de proteger al menos el 30% de los océanos para el año 2030, una iniciativa conocida como 30x30. Principales puntos del tratado. El Tratado de Alta Mar se basa en 4 pilares fundamentales. Creación de áreas marinas protegidas. Por primera vez, será posible establecer zonas protegidas en la alta mar, donde se limite o prohíba la pesca, la minería o cualquier actividad que dañe el ecosistema. Evaluaciones de impacto ambiental. Las actividades humanas que se pretendan realizar en la alta mar deberán someterse a evaluaciones previas para analizar su impacto en el medio ambiente marino. En otras palabras, consiste en que un Estado debe llegar e informar a la comunidad internacional que se realizará una actividad en esos espacios y las posibles implicaciones o impactos negativos que podría tener en la biodiversidad en aguas internacionales. Uso equitativo de los recursos genéticos marinos. Muchas especies marinas contienen componentes valiosos para la medicina y la industria. El tratado busca que los beneficios derivados de estos recursos se compartan de manera justa, especialmente con países en desarrollo. El Tratado de Alta Mar va a regular los grandes intereses de las empresas farmacéuticas por los recursos genéticos marinos. Recursos genéticos marinos es igual a patentes por licencias de medicamentos, vacunas, todo lo que sean soluciones para la salud. Se extraen recursos genéticos de algunas especies marinas que tienen grandes propiedades y que obviamente luego son sintetizadas con biotecnología, etc. Así puedes obtener un medicamento. Transferencia de tecnología y cooperación científica. Se proveerá el intercambio de conocimientos, tecnología y capacitación para que todos los países puedan participar en la protección de los océanos. Para que el Tratado de Alta Mar entrara en vigor, era necesario que al menos 60 países lo ratificaran oficialmente.
Por fortuna, más de 80 países han ratificado el histórico Tratado de Alta Mar para proteger la biodiversidad en aguas internacionales. Entre los signatarios y firmantes iniciales destacan China, Alemania, Japón, Francia, Brasil, Chile, México, España, Australia, Noruega, Fiji, Canadá y la Unión Europea. Figuras importantes compartieron su entusiasmo ante la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar. Lo hemos conseguido. Hoy entra en vigor el Tratado de Alta Mar. Es una tremenda victoria para los océanos, para la vida y para la humanidad. La alta mar no será el salvaje oeste abierto a la explotación, sino un espacio de responsabilidad compartida. En un mundo de crisis cada vez más graves, cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, el acuerdo cubre una brecha crítica de gobernanza para garantizar un océano limpio y productivo para todos. Sin embargo, aunque el tratado ya está en vigor, no todos los países clave han ratificado aún. Falta la firma de potencias como Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia. Estados Unidos es la mayor economía del mundo y se encuentra entre los 5 principales exportadores de bienes relacionados con el océano. Y aunque Washington adoptó el tratado en 2023, tras el cambio de gobierno se ha aplazado la ratificación. Esto puede crear una gobernanza fragmentada de los océanos si grandes potencias no participan plenamente en las decisiones y medidas que surgen del tratado. Una vez que esté en funcionamiento el tratado, se crearán organismos internacionales encargados de supervisar su aplicación. Estos organismos podrán proponer nuevas áreas protegidas, evaluar proyectos y coordinar esfuerzos científicos y ambientales entre países. Aunque el tratado no cuenta con un cuerpo policial propio, sí establece mecanismos de seguimiento y presión internacional para que los países cumplan sus compromisos. Retos y desafíos. A pesar de su importancia, el tratado enfrenta desafíos, entre ellos, lograr que más países lo ratifiquen. Estados Unidos, el Reino Unido, India y otros grandes estados marítimos han firmado pero no completado el proceso de ratificación, lo que puede limitar la influencia y eficacia global del acuerdo. Garantizar que las reglas se cumplan en zonas remotas, ya que muchos estados, en especial países en desarrollo, carecen de recursos, tecnología y capacidad institucional para cumplir con requisitos como evaluación de impacto ambiental o vigilancia en alta mar. Equilibrar intereses económicos con la protección ambiental. Proteger grandes extensiones del océano y monitorear actividades exige altos costos y capacidades técnicas. Todavía falta acordar mecanismos financieros sólidos para apoyar la implementación del tratado, especialmente para países que no tienen acceso a tecnología o infraestructura científica avanzada. Presión ambiental real en alta mar. Más allá del marco legal, las amenazas como sobrepesca, contaminación plástica, ruido oceánico, cambio climático y minería profunda siguen presentes y requieren acciones concretas. El tratado ofrece herramientas, pero su éxito dependerá de su aplicación efectiva y de la acción global en estas áreas clave. Expertos señalan que el éxito del tratado dependerá de la voluntad política de los gobiernos y de la participación activa de la comunidad científica y la sociedad civil. El Tratado de Alta Mar representa un paso histórico en la protección de los océanos. Por primera vez, el mundo cuenta con un marco legal para cuidar los espacios marinos que no pertenecen a nadie, pero que son responsabilidad de todos. En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, este acuerdo ofrece una oportunidad real para cambiar el rumbo y asegurar que los océanos sigan siendo fuente de vida para las futuras generaciones. El Tratado de Alta Mar no es solo un documento legal, es una promesa colectiva. La promesa de que la humanidad puede ponerse de acuerdo para proteger aquello que no se ve, pero que sostiene la vida en el planeta.
Hoy, el reto no es firmar ni ratificar, sino cumplir, porque cuidar los océanos no es una opción, es una responsabilidad compartida. Y lo que hagamos ahora, en estas aguas que parecen infinitas, definirá el futuro que heredarán las próximas generaciones. El mar nos ha dado todo. Ahora es momento de devolverle un poco de lo mucho que nos ha ofrecido. Hay violencias que dejan moretones visibles y otras que se esconden detrás de una bata blanca. En México, miles de mujeres llegan a una sala de parto buscando cuidado, respeto y dignidad. Pero para muchas, ese momento se transforma en imposición, regaños, procedimientos sin consentimiento y un silencio forzado que las obliga a normalizar el abuso. No es un caso aislado, no es una exageración, es una realidad documentada. Es por ello que nuestra reportera Jennifer Martínez nos presenta una investigación que confronta datos, testimonios y responsabilidades, porque dar vida no debería implicar perder derechos. Este es un trabajo que incomoda, pero que no puede seguir callándose. En México, el nacimiento de un hijo debería ser un momento de cuidado y dignidad. Sin embargo, para muchas mujeres, el parto se convierte en una experiencia marcada por el silencio, el miedo y la vulneración de sus derechos. Esta investigación está enfocada en la violencia obstétrica, a través de testimonios, datos oficiales y la voz de especialistas que ayudan a entender un problema que aún permanece invisibilizado, porque nombrar esta realidad es apenas el primer paso para cambiarla y denunciar una herramienta fundamental para que ninguna historia tenga que repetirse. Esto es maternidad vulnerada. En México, el nacimiento de un hijo debería ser uno de los momentos más significativos en la vida de una mujer. Sin embargo, para millones, ese instante está marcado, no por el cuidado y el respeto, sino por una experiencia que la ciencia moderna y los derechos humanos señalan puntualmente como violencia obstétrica. Las cifras han llegado a ser alarmantes. 1 de cada 3 mujeres de entre 15 y 49 años quienes han dado a luz en México ha sufrido algún tipo de violencia obstétrica en su último parto, desde intervenciones sin consentimiento hasta trato degradante por parte del personal de salud. Esto, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, hecho por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, por sus siglas. Aún más preocupante al considerar que en 2016 se agregaron por primera vez preguntas destinadas a evaluar la experiencia de las mujeres durante el parto. En términos absolutos, se estima que alrededor de 2.5 millones de mujeres que tuvieron hijos entre 2016 y 2021 sufrieron algún tipo de violencia obstétrica. En otra forma de verlo, cada año de ese periodo, aproximadamente 500,000 mujeres trajeron a sus bebés al mundo con malas experiencias hospitalarias. La violencia obstétrica es parte de los casos médico-legales más importantes en el país. La violencia obstétrica es una serie de conjunto de actos y hechos que sufre la mujer durante su embarazo, durante el parto y terminando el parto, el postparto. Esto de violencia significa actitudes que no debería de vivir, que no debería de sufrir y que no debería de padecer la mujer. Se ejerce un maltrato hacia la mujer, hacia sus derechos básicamente reproductivos y en la toma de decisiones que ellas pueden tener con respecto al parto, a la lactancia y a lo que llamamos el puerperio también, que es la etapa posterior al nacimiento, los primeros 28 días. ¿De qué manera afecta? A través de decisiones médicas sin consentimiento,
procedimientos invasivos, trato deshumanizado e incluso la negación de información que puede vulnerar la dignidad, autonomía y salud de quienes están trayendo vida al mundo. Aquí, señalaron con mayor índice de casos a Ciudad de México con 38.4%, San Luis Potosí 38.3% y Tlaxcala con 37.8%, aunque este tipo de violencia existe en todo el país. Este tipo de violencia se ha registrado tanto en hospitales públicos como privados en México, especialmente porque concentran más del 70% de los partos atendidos en el país. Un factor importante que influye en la razón de tener la mayor parte de los casos reportados en hospitales públicos. Yo tenía 19 años cuando quedé embarazada. Posteriormente, pues yo creo que todo el embarazo cuando uno es joven es complicado. Digo, ahorita ya tengo 30 años, ¿no? Ya es como diferente. Haz de cuenta que yo me alivié en un ISSSTE. No fue el seguro, fue el ISSSTE. Yo en ese momento, pues te digo, no trabajaba, no tenía como tal un seguro y pues tuve que ir al ISSSTE. Este es como gratuito, no te digo, igual no te cobran nada. Ya era el día que iban a hacer mi bebé. Y pues ya llegamos, ya eran como 10, 11 de la noche. Y recuerdo que nada más había una doctora y como 2 enfermeros, nada más. Y pues ya... No, bueno, no sé si seas mamá, pero o sea, ya te dicen, pues ya hay que esperar, ya nada más a que nazca, ¿no? Pero pues yo ya casi se me salía en la criatura, ¿no? Pero yo te digo, es mi primer hijo y el único, pero sí te puedo decir que fueron desde ahí como muy groseros. Te dicen así como de, pero cuando estaba en el momento no decía nada o no gritaba o no se quejaba. Era muy grosera, muy prepotente. Me hablaba como si yo hubiera tenido 5 hijos. Como si yo supiera el procedimiento que tenía que hacer para que naciera mi bebé. Dentro de la violencia obstétrica no existe violencia leve, moderada o severa, no. ¿Existe o no existe? ¿Hay o no hay violencia? Este fenómeno es una práctica extendida que investigadores han identificado como resultado de estructuras de poder y normalización institucional. En un estudio basado en más de 24,000 mujeres, 33% reportó violencia obstétrica en su último parto, con un 23.6% de abuso físico o verbal y un 17.1% refiriendo trato no consensuado por parte de profesionales de la salud. Organismos nacionales de derechos humanos han documentado casos graves. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido múltiples recomendaciones dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y a otras instituciones por violaciones a los derechos a la salud materna, al acceso a la información y a una vida libre de violencia obstétrica que incluso han tenido consecuencias fatales. Esto no solo deja cicatrices físicas y psicológicas duraderas, sino que plantea una pregunta fundamental sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y su maternidad en un país donde este tipo de violencia sigue arraigado, normalizado e invisibilizado. Sí hay cada vez más y más solicitudes por parte de, en este caso, de la Secretaría de Salud y de las instancias correspondientes, como lo es la Comisión de Derechos Humanos, la norma oficial mexicana, la ley de servidores públicos, que nos obligan a tener capacitación para erradicar la violencia obstétrica. La violencia obstétrica no siempre se presenta de forma evidente como una agresión física. Muchas veces es un patrón de acciones y omisiones que vulneran derechos humanos y reproductivos durante la atención del embarazo, el parto y el puerperio, el cual, tal como lo mencionó el Dr. Mario al inicio, es el periodo posterior al parto, en el que el cuerpo de la mujer experimenta cambios anatómicos y funcionales para volver a su estado antes de haberse embarazado. Algunas señales reconocidas por organismos expertos incluyen intervenciones médicas sin consentimiento informado, tales como cesáreas, exámenes invasivos o administración de medicamentos sin explicación clara ni consentimiento válido de la mujer. El trato deshumanizado o degradante, como el que vivió Fernanda, mediante burlas, humillación, ignorar preguntas y emociones. Negar apoyo emocional o acompañamiento, es decir, impedir que la mujer elija tener un acompañante al momento de dar a luz o ignorar sus preferencias personales de parto.
también se encuentra la discriminación estructural, la cual es la atención desigual basada en etnia, nivel socioeconómico, edad o condición social, y estas llevan a las prácticas médicas innecesarias o a la completa desacreditación de la voz de la mujer. Aunque hay datos sobre la prevalencia de este tipo de violencia, las denuncias formales son muy pocas en comparación con la magnitud del problema. Organizaciones como el GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, señalan que en estados donde la violencia obstétrica está tipificada como delito, no se han emitido sentencias en muchos años, a pesar de denuncias presentadas. Los registros oficiales de quejas en organismos como CNDH o CONAMED existen, pero las autoridades de salud no llevan un registro público sistematizado sobre cuántas mujeres han sufrido violencia obstétrica y denunciado formalmente. Hay mucha violencia, pero poca es denunciada, y entonces nos vamos a las estadísticas. Las estadísticas están por debajo de la realidad, por la falta del conocimiento de las personas, tanto del equipo de salud como de las pacientes, que no saben identificar lo que es una violencia obstétrica, que no saben o no comprenden por el proceso que están viviendo y pasando, que creen que por una bata blanca lo que estás viviendo, lo que te está pasando es normal, así déjalo, y la paciente se queda con esa idea cuando podría encontrar que no era lo normal o que no era lo correcto, lo adecuado. Esa es la primera. Y la segunda, porque lamentablemente en lugares lejanas, rurales, el acceso a la salud está limitado. Y el estar limitado complica el dar un adecuado servicio de salud. Por lo tanto, cuando llega a ocurrir algo por falta de medios, pues generalmente nadie lo nota. La violencia obstétrica no es un accidente médico ni un mal recuerdo aislado. Es una violación sistemática de derechos humanos que, documentada por Comisión Nacional de Derechos Humanos, aparece una y otra vez en hospitales de todo el país. Desde consultas prenatales hasta salas de parto afectan la dignidad, la autonomía y la salud física, además de emocional de las mujeres. Estas prácticas pueden traer consecuencias graves, incluso mortales en algunos casos. Han vulnerado no solo la salud materna, también el derecho a una vida libre de violencia y a la información oportuna. A pesar de esto, solo un puñado de casos llega a instancias como la CNDH o a las comisiones de arbitraje médico como CONAMED, mientras que muchos otros ni siquiera son registrados como violencia obstétrica, debido a la normalización de estas prácticas o su clasificación como mala praxis. Romper el silencio es una forma de resistencia y un paso fundamental para transformar un problema estructural en justicia tangible. Si tú o alguien que conoces ha vivido violencia obstétrica, hay canales oficiales para hacer valer sus derechos y exigir reparación. CNDH, CONAMED e incluso el Ministerio Público. Cada voz construye un registro que puede cambiar políticas públicas, prácticas médicas y, sobre todo, recuperar la dignidad de las mujeres en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas. La violencia obstétrica no es un exceso, no es estrés del personal, no es así funcionan las cosas. Es una forma de violencia que ocurre en el momento más vulnerable de una mujer, y normalizarla nos convierte en parte del problema. Cuando una madre es humillada, ignorada o intervenida sin su consentimiento, no solo vulnera su cuerpo, se vulnera su dignidad, sus derechos y la confianza en un sistema que debería protegerla. Esta noche hablamos del fin del mundo, de océanos en riesgo y de mujeres violentadas en salas de parto. 3 historias distintas, pero con un mismo hilo conductor. Decisiones humanas que pueden destruir o transformar. La pregunta no es si el mundo está en crisis. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer frente a ella? Esto fue 24/7, periodismo sin censura. Yo soy Sebastián Maussan y nos vemos en la próxima semana, porque la realidad no descansa. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día.
Maussan Televisión. Buena televisión.